1900, con Claparède, Roma y Luque, se inician los estudios acerca de la tarea gráfica en general, pues no existía ningún test gráfico ni muy bien estructurado. Ya después, en 1920, Goodenough sistemiza un test gráfico que servía para detectar el coeficiente intelectual. Ya hacia 1940 a 1960 se integra el estudio de la dinámica de la personalidad en la expresión gráfica. También un aporte fundamental fue del psicoanálisis, ya que empiezan a considerar los símbolos en los sueños, por la posibilidad de estudiar un dibujo como expresión de personalidad. Después, Schlieder propone analizar los test gráficos del mismo modo que a los sueños, por considerarlos como producciones análogas. Este mismo autor descubre la presencia de esquemas gráficos que pueden ser observados y descritos. Esto lo llevó a suponer que en ellos había elementos estructurales relativamente persistentes. Otros aportes al análisis de este tipo de test fueron los provenientes de la grafología, la Gestalt, la tipología y la psicología de carácter. De aquí, el test de la casa, el árbol y la figura humana, del cual les vamos a hablar, conocido como HTP por sus siglas en inglés, House, Tree y Person. Este test es una técnica proyectiva creada por el psicólogo estadounidense John Book. John Book vivió en un periodo de 1906 a 1983. Él tuvo un papel decisivo en la instalación de la psicología en Virginia, Estados Unidos, ya que además sorteó sus limitaciones corporales, ya que era parapléjico y no tenía una educación formal en psicología. Book se presentó en la primera junta examinadora para la certificación de psicólogos clínicos en Virginia y más tarde fue su presidente. Book se encontraba trabajando en una escala de inteligencia de evaluación cuantitativa para estimar un nivel aproximado de capacidad intelectual simultáneamente en la época en que Wechsler publicaba su test. Inicialmente el HTP fue presentado como una medida del coeficiente intelectual de los adultos, pero al revisar su técnica, Book advirtió la enorme cantidad de datos no intelectivos que se expresaban en el dibujo de estas tres figuras. De ahí fue que en 1948 apareció formalmente el test HTP. Después esta técnica fue enriquecida por otros autores, entre ellos el más importante, Hammer, en 1969. Y hasta la fecha es una de las técnicas gráficas más valoradas y más utilizadas en el mundo. Esta prueba permite indagar mediante la negación, proyección, represión, desplazamiento sobre mecanismos de defensa, la imagen interna que el examinado tiene de sí misma. A su vez, revela los elementos que son considerados importantes para el sujeto y cuáles destaca o cuáles rechaza. Es un test muy valioso por el hecho de poder aplicarse a personas de todas las edades, desde niños a adultos. La casa, el árbol y la persona poseen gran capacidad simbólica. Sus ítems pueden considerarse familiares. Sea cual fuere la edad del sujeto, estimulan áreas profundas de la personalidad asociadas al desarrollo. Suelen estar cargados de experiencias emocionales e ideacionales. Book y Hammer. El sujeto, mediante su acción gráfica, tiende a concretar el dibujo evocado por la consigna. Así la casa, como señala Hammer, es concebida como lugar de residencia y refleja las relaciones interfamiliares. El árbol evoca la imagen más inconsciente de sí mismo y traduce los sentimientos más profundos y duraderos que el individuo tiene de sí mismo. De ahí que constituye el gráfico más consciente en los retests. Al suscitar menos peligro y en consecuencia menor actitud defensiva, permite que el sujeto pueda expresar con mayor libertad sus conflictos sin darse cuenta de sus proyecciones. Puede observarse que se trata de un gráfico en el que se constatan las defensas con las que el sujeto se protege de su medio circundante. Y por último, la persona es el gráfico que se asocia más directamente con el yo y su relación con el entorno. Refleja la autoimagen del examinado más cercana a la conciencia y los aspectos menos profundos de la personalidad. Este tipo de prueba
es utilizada ampliamente en la población de infante juvenil, completando con el test de familia y otro para la evaluación de diferentes aspectos intelectuales de los niños. En el caso de la población adulta, se puede formar parte de un conjunto más amplio de pruebas para averiguar la personalidad de los individuos y su idoneidad para ciertos puestos de trabajo. Pese a su extensa utilización, se hace necesario poner relieve los siguientes puntos en su aplicación en la población infantil y juvenil. Como punto 1, la interpretación del dibujo infantil se debe de basar en una aproximación estadística, es decir, en la presencia de una determinada característica del dibujo que asocie con una elevada probabilidad de presentar un rasgo o temperamento de una personalidad en concreto. Dado que disponemos de suficientes estudios al respecto, hay que ser prudentes. Desde el posicionamiento del psicoanálisis se ofrecen algunas explicaciones basadas en sus teorías que pueden ser interesantes, pero carecen de fundamentación empírica. Punto 2. Las diferentes características del niño que podemos ir suponiendo del análisis de esta prueba solo tienen validez en tanto cuando sean complementados con otras pruebas u observaciones. Punto 3. Las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño. Punto 4. Estas pruebas no tienen validez diagnóstica, pero sí se pueden aportar pistas de presencia de determinados síntomas o signos que podemos hipotetizar la presencia de un determinado trastorno. Establecer la confiabilidad y validez de los test gráficos es una tarea compleja en la que algunos autores la han podido constatar y otros no. Algunos autores efectuaron un estudio sobre el ajuste de la personalidad y utilizan una escala de puntajes, siendo sus resultados confiables. Otros investigadores utilizaron DSH para investigar la confiabilidad de RT y la confiabilidad de 21 gráficos. El resultado de esta investigación fue muy relativo a calificadores. La prueba de Svensson es una escala diseñada específicamente para la evaluación de diferenciación sexual. Se informa que existe un coeficiente de confiabilidad de 0.84 en los dibujos evaluados por jueces entrenados y que existe una estabilidad en los dibujos durante periodos de años. Los estudios más populares de la validez son aquellos que intentan correlacionar conjuntos de rasgos gráficos con productos de grupos específicamente definidos. Por ejemplo, la correlación significativa entre el tipo corporal del examinado y la figura dibujada. Para la aplicación de este test se deben de seguir los siguientes pasos. Primero es muy importante conocer y familiarizarnos con la prueba antes de aplicarla. Después tenemos que reunir los materiales, que entre ellos se encuentra un mobiliario cómodo, 4 hojas de papel de tamaño 21.25 por 27.5 centímetros, un lápiz de número 2 y una goma para borrar. Después se debe preparar el lugar de aplicación. Debe de estar bien iluminado, con buena ventilación y libre de distracciones. Al momento de la aplicación se debe crear un ambiente de confianza. El experimentador debe de cuidar mucho el tono de voz que va a ocupar, al igual que la actitud que va a mostrar ante el sujeto, ya que este puede influir en cómo dibuja el niño. Se empieza la aplicación primero pidiéndole que dibuje una casa, después un árbol y por último una persona. Y se recomienda que en la mesa solamente se encuentren los materiales que se van a ocupar para que no haya distracciones con el niño. Como se mencionó, en primer lugar se le pide que dibuje la casa, luego el árbol y al terminar esta, la persona. Por lo que se refiere a la forma de entregar la hoja de papel, hay diversas opiniones. Mientras en la consigna de Levy, estas deben de presentarse al sujeto en forma neutra. En la de Book, la forma de ofrecer la hoja depende del gráfico que se vaya a realizar. Así, para el dibujo de la casa, la hoja debe de entregarse con el eje horizontal paralelo al examinado, mientras que en el árbol y las personas deben presentarse con el eje vertical perpendicular al sujeto. Al concluir el gráfico, el entrevistador le pide al sujeto que realice de nuevo la prueba. Esta vez, si presentó una figura masculina, se le indica que dibuje una figura femenina, o de haber dibujado una figura femenina,
se le pide que ahora dibuje una masculina. La utilización de este procedimiento permite observar la presencia de cambios significativos en el dibujo, su elaboración, grado de interacción, presencia o ausencia de detalles relevantes, deterioro si el gráfico se ha realizado de forma completa, mecanismos de defensa utilizados, etc. Tras terminar cada gráfico, el sujeto debe de explicar la historia del dibujo realizado. Como factor complementario, se efectúa el interrogatorio correspondiente a cada ítem, siguiendo las oraciones de Book. Por ejemplo, entre estas interrogaciones está: ¿cuántos pisos tiene la casa? ¿Tiene escaleras la casa? ¿De qué está hecha la casa? ¿En la casa de quién estaba pensando mientras la dibujaba? Por ejemplo, en el árbol, se tiene que hacer este tipo de preguntas. ¿Qué clase de árbol es? ¿Dónde se encuentra realmente este árbol? ¿Qué edad tiene el árbol aproximadamente? ¿Es un árbol vivo? ¿Qué hay en él que le dé esta impresión? Entre otras preguntas. Para el test de la persona, el interrogatorio de la primera y la segunda figura humana, se pueden añadir estas preguntas. ¿Es un hombre o una mujer? ¿O un niño o una niña? ¿Qué edad tiene? ¿Quién es? ¿Es un pariente, un amigo o quién? ¿En quién estaba pensando mientras dibujaba? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde lo está haciendo? Entre otras tantas preguntas. Para la interpretación de los aspectos formales o estructurales y de contenido de los ítems, puede llevarse a cabo mediante los siguientes procedimientos. Análisis de los aspectos formales o estructurales. Análisis de contenido, según Book. Análisis de los mecanismos de defensa, según Crowman. Y se complementan con los resultados obtenidos de otras pruebas efectuadas al mismo sujeto y con la investigación de otros autores. Para la interpretación de los dibujos, como son proyectivos, se necesita una serie de pautas. Dentro de los manuales propios para la utilización de estas pruebas, hay una serie de criterios acerca de las características que puede tener un dibujo. En la fase estructural, por ejemplo, se debe tomar en cuenta la secuencia de la elaboración del dibujo, el tamaño, precisión del trazo y la calidad de la línea, el emplazamiento en la hoja del papel, movimiento, simetría, perspectiva, sombreado, borrado y otros detalles. También debe tomarse en cuenta la secuencia en la elaboración del dibujo. Para la interpretación, tomemos por ejemplo el tamaño. Este es un indicador del grado de autoestima, expansividad, fantasía de omnipotencia y adecuación o no de la realidad. Un dibujo se considera normal si abarca los 2/3 de la hoja de papel. Cuando los dibujos son muy grandes o que llegan hasta el borde de la página, esto puede indicar sentimientos de omnipotencia, construcción ambimental, expansividad, o van acompañados de fantasías compensatorias de frustración o agresión. Cuando los dibujos son pequeños o su tamaño es inferior a 1/3 de la hoja, pueden indicar la tendencia al retraimiento, sentimientos de inferioridad, limitación o autocontrol. Otros puntos a destacar está por ejemplo el movimiento. El movimiento se puede identificar como personas caminando o haciendo ejercicio, animales corriendo, saltando o volando, árboles con hojas moviéndose, entre otros. Para la interpretación de la casa es necesario tener en cuenta la secuencia en la que fueron hechas las paredes, cómo es el techo, cómo es la puerta, las ventanas, la chimenea, si tiene humo la chimenea, dónde está la línea del suelo y detalles de accesorios como pueden ser la presencia de flores, montañas, senderos o cualquier otro tipo de contenido. Para el árbol es muy importante la secuencia en la que se dibujó, que empezó primero con el tronco, las ramas, la copa, las raíces, los frutos. En este sentido es muy importante ver cómo es que está dibujado el tronco, si hay agujeros en él, cómo están las ramas, cómo y cómo está dibujada la copa, cómo y qué tan abundante es la copa, cómo se presentan las raíces, cómo se manifiestan los frutos. En cuanto a las figuras humanas, la secuencia de elaboración también es muy importante. Cabe destacar cómo es la región de la cabeza, cómo es que dibujó los ojos, cómo está dibujada la boca,
¿Cuál es la proporción de la nariz, las orejas, el cuello? ¿Cómo es el tronco? ¿Cómo son los brazos? ¿Cómo son las manos, las piernas y los pies? La ropa y los accesorios. A continuación, mostramos unos dibujos como ejemplo. Este dibujo pertenece a un niño de 13 años con síndrome de Down. Como característica más relevante, observamos el hecho de que dibuja una casa dentro de una casa. El presente dibujo fue realizado por una paciente de 47 años, cuyas características principales son los rasgos obsesivos y síntomas histéricos. Este dibujo fue realizado por un varón de 27 años, con gran conflictividad en la esfera sexual, junto a tendencias homosexuales claramente delimitadas. Este dibujo lo realizó una mujer de 23 años, cuya sintomatología va dirigida hacia la fobia social. Este es un ejemplo de los variadísimos tipos de dibujo que puede realizar un paciente con tendencia a la psicosis. Es muy importante tener en cuenta que la realización de la interpretación de los dibujos que se presenta en esta prueba tiene que ser hecha por un profesional y respaldada por distintos tipos de pruebas. La prueba por sí misma no es suficiente para dar un diagnóstico clínico.